El cambio climático es una oportunidad para todos, también desde la academia, desde la política, desde un nivel personal, de pensar a qué punto hemos llegado como humanidad, ¿no? Tras estos siglos, tras este modo de producir y de consumir y de hacer y de pensar, ¿hacia dónde queremos ir? Ahorita viendo el panorama cómo está, a dónde queremos llegar, así. ¿Qué mundo queremos dejar a las futuras generaciones? ¿Y qué acciones se deben de tomar para darle frente a esta realidad, como mencionaban, desde pequeña escala, desde lo individual hasta el nivel gobierno? Bueno, parte de los efectos, esta es una foto, la primera foto que tomaron en 1978, 2012, de cómo nos hemos ido acabando la Tierra todos, así, individualmente empezamos, ¿no? Y bueno, como vemos, pues hay muchísimas menos áreas verdes en 2012. Ahora, a nivel mundial, se sabe que no todos los países contaminan igual, ¿no? Es parte del problema. Y no todos los países sufren los efectos del cambio climático de la misma manera. A nivel mundial se sabe que los países más generadores de CO2, sobre todo, de gases de efecto invernadero, pero en concreto de CO2, son Estados Unidos, China, Rusia, India. En contraste con países como Holanda, Costa Rica o El Salvador, que podríamos decir que casi no generan gases de efecto invernadero, o su aportación es mínima. En este contexto, a nivel mundial, México aporta el 1.5% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, y en un contexto latinoamericano, el papel que juega México y Brasil es relevante, ya que entre los dos pues contaminamos un 51%, aportamos un 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero. México en particular aporta el 27.3%. Pues bueno, si lo vemos a nivel regional, es importante el modo de producción y consumo que manejamos los mexicanos. El cambio climático es un problema ante el que los gobiernos deberían tomar cartas en el asunto, deberían llevar medidas, desarrollar leyes, programas, dar recursos económicos, recursos humanos, para darle frente a nuevos aumentos de temperatura, a esta nueva realidad. Okay, en cuanto a los problemas públicos y prioritarios para saber si el cambio climático es un problema público y prioritario, ¿de dónde surgen los problemas? Bueno, en las sociedades. Los problemas en este sentido, quiero pensar que son el resultado de un proceso político donde se negocia, donde se discuten diversos puntos de vista, donde ciertos actores intentan convencer a otros actores de sus puntos de vista para ganar, como digamos, puntos, para ganar visibilidad, y después de ir con el Estado para que el Estado pues, te vea visible y tome cartas en el asunto. Lo anterior se denomina formación de la agenda, y bueno, la formación de la agenda se da en todo sistema político, independientemente de su tamaño, de sus recursos. Esto lo llamamos agenda. Un asunto llega a ser considerado como prioritario cuando el gobierno, para empezar, lo reconoce. Y hay una voluntad política y dice, lo reconozco como un asunto en el que yo debo intervenir, y no solo lo reconozco discursivamente, sino que voy a poner en práctica, voy a dar todos los recursos, de todo tipo, recursos humanos, políticas públicas, leyes, organizaciones especializadas, toda la maquinaria institucional. Ahora, bueno, el que un problema sea reconocido como público y prioritario no es fácil. Puede ser que el gobierno lo reconozca en un principio y lo bloquee o lo tome en cuenta en general, ¿no? O lo deje y diga, bueno, para el siguiente sexenio no es prioridad para este sexenio. ¿Por qué? Porque el que el gobierno reconozca un asunto como prioritario implica el comprometerse, el actuar del gobierno, ¿no? Que pueden juzgar, criticar después de bien de mi trabajo con las evaluaciones, el monitoreo, todo esto. Bueno, una vez que los problemas son categorizados como públicos y prioritarios, la formación de la agenda pasa a que haya una formulación de políticas públicas, ¿no? El rumbo de qué hacer. Después ya está la voluntad, ahora sí, cómo atacamos. Y después se forma la política pública, donde están inmersas las metas y los fines que se quieren alcanzar. Después se pasa a implementar la política pública, que es donde, digamos, intervienen todos los recursos sobre todo.
y bueno, al final la evaluamos, ¿no? Para mejorar la misma política, para saber cuáles fueron las fallas y cuáles fueron los aciertos y dónde meterle más.